Bueno, bienvenidos a esta clase clase charla, las dos cosas, en relación a la certificación internacional del Ministerio de Ayush. Y bienvenidos a Hastinapura, más que nada, ¿sí? Esta clase, podríamos decir, porque obviamente el contenido de Ayush es muy amplio y en 2 horas no se va a poder resumir todo el contenido, va a tratar de centrarse en algunos puntos del material y de lo que un profesor de yoga, de Hatha Yoga, tiene que saber, tiene que tener incorporada su formación. Antes de comenzar entonces con la charla propiamente dicha, ¿qué es Ayush? Para los que no conocen. Ayush es un ministerio, un organismo oficial de la India que se fundó en noviembre del año 2014, con la idea de propagar y de transmitir y de conservar la esencia de antiguas tradiciones, como por ejemplo el yoga, ¿sí? Hastinapura en el año 2022 fue reconocida como una institución de yoga, después de un largo periodo de preparación, de presentación de papeles, de examinación por parte del Ministerio de Ayush. Hastinapura se la reconoce a la Fundación Hastinapura como una institución que es fiel a la tradición de la India, que en su profesorado de Hatha Yoga presenta y enseña todo lo que un profesor de Hatha Yoga debe conocer, siendo fiel a esa tradición, tanto en la parte pedagógica, en las filosofías. Las filosofías de la India son muy importantes, de la práctica, de anatomía, de distintos variados temas. Y que tenemos una formación adecuada que es de 3 años de profesorado, con un total de carga horarias de aproximadamente 900 horas en los 3 años. Más todo lo que cada uno después tiene que hacer en su casa, por supuesto. ¿Y qué significa entonces que nos avalan como institución de yoga? Significa que podemos dar cursos para preparar a profesores para que se rindan, para obtener esta certificación internacional que los permite, los habilita para dar clases a nivel internacional, y que somos una institución que puede presentar a los profesores a dicho examen de certificación. Entonces, explicado sintéticamente, ahora vamos a ver qué contiene el curso. Nosotros tenemos el material traducido al español, que hizo la traducción una profesora que formaba parte de la fundación, y el material es bastante amplio. El material abarca desde qué es el yoga, la historia del yoga, las darshanas, es decir, las filosofías ortodoxas de la India, Vedas, que son los Vedas, sus partes, la práctica del Hatha Yoga, lo que son las asanas, el pranayama, distintos tipos de práctica, los textos antiguos del Hatha Yoga que tenemos que conocer si somos profesores, alguna práctica que se llama Sukshma Ishtula Vyayama, que si da el tiempo vamos a intentar explicarlo sintéticamente, lo que es la meditación, lo que es la salud, lo que es la enfermedad desde una visión occidental y desde una visión desde la tradición de la India. Todos esos temas y más, que debo estar olvidándome en este momento, son temas que un profesor de Hatha Yoga tiene que conocer. Pero vamos a empezar con los más básicos. Lo primero que un profesor de Hatha Yoga tiene que saber es explicar qué es el yoga. ¿Sabemos explicar qué es el yoga? Habitualmente, ¿no?, la gente cree que el yoga se limita a hacer asanas, pranayama y relajación. Otras personas creen que el yoga tiene que ver con la religión hindú y que para hacer yoga uno tiene que ser hindú. Entonces quizás no se acerca por miedo a que eso lo aleje de su tradición.
hay muchos conceptos erróneos de lo que es el yoga. Entonces, si pensamos en el yoga entonces como disciplina, como práctica, es una ciencia milenaria que incluye verdades universales que se pueden adaptar a cualquier tradición. Esto la gente lo tiene que tener en claro. Y que es un método de autoindagación, de autoconocimiento, que lo puedo aplicar no importa cuál sea mi creencia espiritual. Después, esta creencia limitada de que yoga es asanas, pranayama y relajación, hace que mucha gente no conozca toda la gama de posibilidades y de beneficios que el yoga ofrece para la vida personal y para la vida en relación con los demás y su propio camino espiritual. La gente así no sabe y se pierde la meditación, se pierde el estudio de los textos sagrados, se pierde otras prácticas. Es importante tener bien claro entonces qué es el yoga. Entonces, como profesores, ¿qué tenemos que explicar? Tenemos que explicarlo de dos maneras. Una sencilla para que la gente entienda y también tenemos que tener un conocimiento más profundo. Por empezar, usamos la palabra yoga indistintamente o hatha yoga. Y yoga y hatha yoga no son lo mismo. El yoga abarca el hatha yoga. El yoga es un concepto mucho más amplio. El hatha yoga es una parte de ese yoga. Esa es otra cosa que en Occidente está muy arraigada y por eso también creemos que yoga es asanas y pranayama. Entonces, primero, básico, como profesores de hatha yoga que somos, tenemos que poder explicar en una forma sencilla qué es el yoga, simple. Entonces, dijimos que es un método de autoindagación, pero más importante, ¿qué es? La palabra yoga, ¿sí? El gramático Panini, un antiguo gramático, esto no hace falta decírselo a la gente, dice que la palabra yoga viene de la raíz yugir, que significa unir o acoplar. Entonces, lo primero que le podemos decir a la gente es que la palabra yoga significa unión. ¿Unión con qué? Unión con nuestra propia esencia, con Dios en nosotros, con lo divino, no importa el nombre que le demos. Autoconocimiento y realización. La otra raíz que este gramático reconoce es Yug Samadao, que aparece en los comentarios de los Yoga Sutras del sabio Vyasa. Y que él dice entonces que yoga en este caso sería samadhi. Samadhi, que sería esa concentración que me lleva a la absorción espiritual. Si nos fijamos, ¿hay alguna contradicción entre estas dos formas de ver la palabra yoga? No, porque tanto la unión como el samadhi son lo mismo. Porque el samadhi es esa experiencia que toda tradición va a necesitar. No importa el yoga que practiquemos o no importa la creencia que tenemos, el samadhi es necesario para realizarnos espiritualmente. Por más conocimiento que tengamos, si no hay samadhi, no hay realización espiritual. No importa, quizás en otras tradiciones ese samadhi recibe otro nombre. Éxtasis en el cristianismo, por ejemplo. Pero esa experiencia hace falta. Y esa experiencia es la que lleva a la unión. Entonces, en forma sencilla, yoga es unión. O samadhi. Ahora, ¿conocemos otras formas de definir al yoga? ¿Alguien? Tenemos que conocer qué nos dicen los textos antiguos de qué es el yoga. Porque yo digo unión, y como profesora de hatha yoga, quizás no lo puedo terminar de explicar. ¿Y cómo se logra esa unión? Los textos antiguos siempre me dan una definición, en general, siempre nos dan una definición de lo que es el yoga, y luego nos dicen cómo alcanzar ese estado de yoga. Entonces vamos a ver algunas fundamentales que todo profesor de hatha yoga, no digo yoga, que todo profesor de hatha yoga debería conocer. Primero y fundamental,
el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tendría que ser nuestro texto de cabecera junto con los Yoga Sutras de Patanjali, ¿sí? Acá van a aparecer algunas definiciones muy importantes. En el capítulo 2, Sankhya Yoga, o verdadera naturaleza del espíritu, el Señor Krishna dice en el verso 48: cumple tus acciones, oh Dhananjaya, Arjuna, morando en unión con la divinidad, renunciando a todos los apegos y por igual sereno en el éxito que en el fracaso. Este equilibrio se llama yoga. En sánscrito, samatvam yoga uchyate. Yoga es equilibrio mental. Esto quiere decir que nos vamos a mantener serenos, inalterables, tanto ante el éxito como al fracaso, más allá de los apegos. Obviamente esto implica una gran purificación de la mente, pero también implica gran tranquilidad para nuestras vidas, porque sabemos que la acción tiene que estar hecha y hecha de la mejor manera posible. No importa si sale bien o sale mal. Lo que importa es que hay que hacer lo correcto, actuar dhármicamente, ¿sí? Después, en este mismo capítulo del Bhagavad Gita, tenemos otra definición que está muy conectada con la que vimos recién. En el verso 50 nos dice: el unido con la pura razón se abstrae en este mundo de las buenas y malas acciones. Así pues, aplícate al yoga, porque el yoga es habilidad en la acción. Yoga karmashu kaushalam. Yoga es habilidad en la acción. ¿Qué significa esto de habilidad en la acción? Primero, tengo que lograr la mente ecuánime, de la que nos hablaba el verso 48. Tengo que lograr ese discernimiento. Y la habilidad en la acción es la acción perfecta. Es la acción sin apego al fruto. Y perfecta en dos sentidos. Uno quizás práctico y otro que tiene que ver con nuestro propio camino espiritual. En relación a nuestro camino espiritual, que es lo más importante, la habilidad en la acción es la acción que se realiza sin apego al fruto. Por ende, no vamos a generar karma. Es una acción que no genera karma. Por ende, no seguimos participando, como digo yo, en el samsara, que es este ciclo de que habla la tradición de nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Y otra cosa que es práctico para nuestro día a día, estas enseñanzas tienen cosas para nuestro día a día, veámoslas porque son importantes. La habilidad de la acción significa que la mente está calma. Entonces, si la mente está calma, significa que la mente está puesta en la tarea en mano, en este aquí y ahora, en esto que estoy haciendo. Y no está preocupada en cómo me irá, qué pasará, me dirá, le gustará, no le gustará. Entonces, la acción se hace más rápido, se hace bien, con menos errores, y con menos gasto de energía. Con menos inquietud, con más calma. Entonces, la habilidad en la acción implica estos dos niveles, podríamos decir, ¿no? Uno cotidiano y uno espiritual. Esta es otra, entonces, de las definiciones muy importantes que tenemos que conocer. Y en este texto hay otra definición más, pero que quizás no es tan conocida. En el capítulo 6, cuando nos habla de Dhyana Yoga o yoga de meditación, ¿qué nos dice el Señor Krishna? Voy a leer 3 versos. El 21, el 22 y el 23. El supremo deleite que el discernimiento puede percibir más allá de los sentidos y en él se complace,
no se aparta de la realidad. Y cuando esto haya alcanzado, sabiendo que ya no hay ulterior logro, es decir, no hay nada más allá de esa suprema realidad, y se afirme en ello, de modo que ni aún el más intenso dolor pueda conmoverle, sepa entonces que esa separación de la pena es yoga, y que el logro de ese yoga requiere convencimiento firmísimo y mente sin desmayo. Estos 3 versos son muy ricos. El yoga como separación de la pena. ¿Cómo se logra? Por lo que dice el primero de los 3 versos, el discernimiento nos lleva a realizar la divinidad en nosotros. ¿Y qué hay mejor que eso? ¿Qué nos puede dar más placer que eso? Nada. El yogi lo sabe. El que tiene el discernimiento y alcanzó esto lo sabe. Entonces, ya no hay pena. Pase lo que pase en su vida, no genera dolor. Porque sabe que tiene lo más importante. Alcanzó lo más importante. Y sabe que todo lo demás es pasajero, que es efímero. Pero nos dice también con convencimiento firmísimo y mente sin desmayo. Esto nos habla de constancia, nos habla de esfuerzo, nos habla de fe, fe en la práctica que estamos haciendo y fe en las enseñanzas. Porque si no hay fe, uno no es constante. La duda me hace oscilar. A veces sí, a veces no. Bueno, no, lo dejo para otro día porque no sé, quizás no me sirve. Pero si está esta certeza, uno se esfuerza en forma continua. Y esto es lo que se llama abhyasa. Vamos conectando con otros conceptos. Tenemos que saber qué es abhyasa. Abhyasa y vairagya son las 2 patas que necesitamos para sostenernos en el camino. Abhyasa es esa práctica continua, con fe, ininterrumpida. Entonces, estas son las 3 definiciones que tenemos que conocer del Bhagavad Gita. ¿Sabemos alguna otra definición? ¿Alguien conoce alguna otra definición? Bueno, si no se atreven a hablar, hablo yo, pero se puede. ¿Qué nos dice Patanjali? Tenemos otra definición en los Yoga Sutras de Patanjali. En el primer capítulo, Samadhipada, en el segundo verso, nos dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. Es decir, yoga es la cesación de los movimientos de la mente. Uy, esto es inconsciencia pura. No, señor, al revés. La mente, nosotros a la mente pensamos que nuestra mente es nuestra esencia. Nos identificamos con esa mente. Pensamos que nuestra mente es consciente y que esa mente es yo soy esa mente. Pero no es así. Patanjali nos dice que no somos esa mente. Patanjali nos dice que somos purusha, espíritu. Y esa mente que creemos consciente y tan importante, en realidad es inconsciente. El que es verdadero, la conciencia es el purusha. Entonces, lo que nos propone Patanjali en los Yoga Sutras es controlar esa mente, utilizar esa mente como herramienta, ir purificándola de a poco, hasta que sea lo más sátvica posible, un perfecto espejo reflector, porque el purusha le presta, es como un espejo, el buddhi más que nada, la parte que discierne de la mente, le muestra su luz a ese buddhi y el buddhi le muestra al mundo. Cuando está como con apegos y emociones y muchos samskaras y los kleshas, que son las aflicciones que vienen con nosotros, están actuando, ese espejo es como un espejo sucio, empañado, que le muestra al purusha y no le muestra la imagen del purusha, le muestra al mundo, ¿sí? Ahora, cuando ese espejo está purificado, le muestra el fiel reflejo del purusha. Y esta es la última forma de conocimiento de la mente. Y ahí entonces se alcanza el estado de Kaivalya,
o aislamiento de la materia. Esto es la realización espiritual en los Yoga Sutras. Entonces, no es estado de inconsciencia pura, silenciar o detener a la mente. Al contrario, es que la conciencia pura, que es nuestro Purusha, que es nuestra verdadera esencia, brille en todo su esplendor. Y cuando decimos mente, no nos identificamos solo con la mente. Nos identificamos con la mente, con nuestro cuerpo, con nuestros objetos, y no nos damos cuenta que en realidad nuestra esencia es otra. Entonces, esta es otra propuesta de Patanjali, que es controlar a la mente, silenciarla. Humildemente, como todavía nos falta mucho quizás, no hablemos de detenerla completamente. Hablemos de aquietarla, de calmarla, de purificarla. Y eso ya es mucho. Esta es una de las cosas que nos ofrece el yoga. Y voy a dar una definición más cortita para después poder ir pasando a otros temas. ¿Qué nos dice el Katha Upanishad? El Katha Upanishad nos dice que el yoga es el control de las facultades mentales, es decir, de nuestro sentido y de manas. Es el firme control. Fíjense que se conectan entre sí todas estas definiciones. No hay contradicción. Si buscamos la contradicción es nuestra mente occidental que le gusta encasillar las cosas, pero en realidad estas definiciones no tienen contradicción entre sí y todas se ayudan. Y cuando uno llega al yoga como meta, que es ese estado de unión, no es que se dio lo que una de las definiciones nos da, porque si no todavía no alcancé la meta. Eso ténganlo presente. Cuando se alcanza la meta, se alcanza todo lo que nos proponen los distintos caminos del yoga, si no todavía no es la meta. Se controló la mente, se logró la perfecta acción, se logró todo, el control de los sentidos, se logró despertar la Kundalini, si lo vemos del lado del Hatha Yoga. La realización es una experiencia completa. Estas son como distintas formas de buscar. Entonces, para resumir, ¿qué es yoga? No es Hatha Yoga. El Hatha Yoga es parte, ¿sí?, de ese yoga. Significado sencillo, si se lo tengo que explicar a alguien que es ajeno, porque si le digo todo esto, ustedes son profesores, saben de lo que estamos hablando. Pero quizás si le digo esto a una persona que no es profesora, huye despavorida. Pero simple, es unión, es samadhi, que es la experiencia que me lleva a esa unión. Y después sí tenemos que conocer todas estas definiciones de qué es yoga nosotros como profesores, porque nos van a guiar en nuestro camino y nos van a guiar en nuestra forma de enseñar, para que nuestra enseñanza sea fiel a esa tradición del yoga. Y ahora, pregunto, ya que nombré el Katha Upanishad, algo que tenemos que conocer, que está incluido dentro del curso de la certificación, es tener un conocimiento básico de qué son los Upanishads. ¿Sabemos qué son los Upanishads? Los Upanishads son la última parte de los Vedas, podríamos decir, así en forma sintética. ¿Y cuántos hay? Y bueno, Upanishads hay más de 200, ¿no? Pero 108 son como los reconocidos como los fundamentales. Y de esos 108 hay 11 Upanishads que son los mayores, que mínimamente alguna vez los tenemos que leer. Y después de los restantes, si no lo saben, ¿el yoga tiene algo que ver con los Upanishads? Sí, hay aproximadamente 20 Upanishads que son Upanishads yógicos. Y que alguna vez, por ejemplo, la Amrita Nadavindu Upanishad es uno, alguna vez tenemos que contactar con ellos, porque ahí empezamos también a ver lo que es el yoga. Entonces, los Upanishads también es un tema importante. Pero bueno, ¿vamos bien? Sí. ¿Van bien? ¿Están vivos? Muy bien. Buenísimo. Dijimos que yoga y Hatha Yoga no es lo mismo, sino que el yoga contiene al Hatha. ¿Sabemos qué es el Hatha Yoga en realidad?
Seguro que todos conocemos las prácticas. Si alguno me quiere decir cuáles son las prácticas, ¿se atreven? Seguro, todos conocemos cuáles son las prácticas como profesores. Ahora, ¿sabemos por qué las practicamos? ¿Qué sentido tenían esas prácticas en su momento? ¿Cómo las explicaban los maestros antiguos? ¿Conocemos los antiguos textos de Hatha Yoga? ¿Alguna vez nos detuvimos a leerlos? Obviamente en una clase abierta al público, en general, yo no voy a decir lo que decía el sabio Svatmarama en el Hatha Yoga Pradipika, ¿no? O qué le dice Geranda a su discípulo en el Geranda Samhita. Pero nosotros como profesores tenemos que tener ese conocimiento. Porque lamentablemente el Hatha Yoga está muy desdibujado actualmente en Occidente. El Hatha Yoga es visto prácticamente como una práctica física para elongar, estirar un poquito la musculatura. Algunos dirán también para desarrollar un poco de masa muscular, que eso también lo hace. Para relajarnos un poco, para serenar a la mente, porque me mandó el médico tal, porque tengo una hernia de disco y me dijo que el Hatha Yoga me va a hacer muy bien. Pero el Hatha Yoga no es eso. Es otra cosa. El Hatha Yoga surge en la época medieval. ¿Y cuál es la idea del Hatha Yoga? La idea del Hatha Yoga es despertar, dicen los textos, a la Kundalini que duerme bloqueando, fíjense lo que digo, duerme bloqueando la entrada del Sushumna, que es nuestro nadi principal. ¿Y por qué digo bloqueando? Muchas veces decimos la diosa Kundalini, que es correcto, y la tratamos como que necesitamos que Kundalini ascienda por ese nadi central. Pero en realidad Kundalini, si prestamos atención, es un bloqueo que impide que el prana ingrese a Sushumna. Les voy a leer algunos versos justamente del Hatha Yoga Pradipika donde notamos esto, porque a todos nos pasó quizás alguna vez, ¿cómo que es un bloqueo? Si yo leí en el libro tal, la diosa Kundalini, una energía espiritual, pero en los textos antiguos está planteada de otra manera. Fíjense, el sabio Svatmarama nos dice en el Hatha Yoga Pradipika, un texto que todos tenemos que conocer: así se ha de practicar con empeño los diversos mudra a fin de despertar a la poderosa diosa Kundalini que duerme cerrando, es decir, bloqueando la entrada del Sushumna. En otra parte nos dice: de la misma forma que Ananta, el señor de las serpientes, sostiene todo el universo con sus montañas y bosques, Kundalini es el fundamento de todas las prácticas de yoga. Cuando la dormida Kundalini se despierta por mediación del gurú, algo importante en la tradición, la importancia del maestro, el parampara, esto también se ve en el curso y se estudia la vida de algunos maestros, todos los chakras y todos los granthis son atravesados. Entonces, Sushumna se convierte en el camino real del prana. Esto es lo que busca en realidad el Hatha Yoga: desbloquear a Sushumna para que se convierta en el camino real del prana. La mente queda inactiva y el yogi vence la muerte. ¿Y por qué esto de que Sushumna se convierta en el canal real del prana? Seguro que todos lo sabemos, pero bueno, están tímidos. Sabemos que lo que significa la palabra Hatha, que son Haita. Haita representan básicamente a los opuestos en nosotros. Pero también se los asocia a los nadis Ida y Pingala, ¿sí? Ha, decimos que es el sol, lo masculino, lo caliente, se lo asocia al nadi Pingala por donde circula
Prana Shakti. El prana es uno, pero según por dónde circula, es lo que nos va a hacer a nosotros. Cuando circula por Pingala, Prana Shakti es la energía vital que nos estimula a la acción, a salir al mundo, a buscar el éxito, lo que sea. Nos estimula la acción. Y después tenemos Ta, que representa a la luna, a lo frío, a lo femenino, pero que se le asocia importante a Nadi Ida. Por donde circula, dijimos que el prana es uno, pero acá lo llamamos Mana Shakti, porque tiene que ver con la energía mental. Entonces, cuando el prana está circulando por Mana Shakti, o por Ida, estamos más propensos a la actividad mental. Entonces, estos son los dos opuestos en los que nos movemos a lo largo del día, porque el prana va circulando, sabemos, un tiempo por Ida y un tiempo por Pingala, ¿sí? Entonces seguimos en la dualidad, seguimos en el mundo de los opuestos. Pero ojo, no el mundo de los opuestos, en la dualidad espiritual. Vayamos a la esencia, seguimos identificándonos con la materia y no con el espíritu. Esta dualidad nos chupa, nos consume. Entonces, lo que busca el Hatha Yoga es, como dice también el Hatha Yoga Pradipika, que Ida y Pingala queden como muertos y que el prana circule pura y exclusivamente por Sushumna, hasta llegar al Sahasrara Chakra, que es cuando se alcanza la realización, ¿sí? Acá desaparece toda dualidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que busca el Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga es uno de los yogas más físicos. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? Porque los antiguos Hatha Yogines consideraban que la realización era una experiencia de todo el cuerpo, no solo una experiencia mental. Antes se la consideraba más, previo a la existencia del Hatha Yoga, la experiencia era más bien una experiencia del Samadhi puramente mental. Pero el Hatha Yogi sostenía que es una experiencia que involucra a todo el cuerpo. Entonces, lo que ellos sostienen es que a medida que esta Kundalini y el Prana iban ascendiendo a lo largo del Sushumna Nadi, se accedía a diferentes estados de conciencia, cada vez más elevados. Pero eso implicaba también una arremetida energética muy grande, un cambio energético muy grande en el cuerpo. Entonces, ellos trabajan mucho con el cuerpo, no solo para estimular este despertar de la Kundalini, sino también para que el cuerpo estuviera sano para resistir a esta arremetida energética. Esas cosas las tenemos que tener claro. Generalmente decimos Hatha Yoga, el yoga del sol y de la luna, pero que está bien. Pero ¿qué son el sol y la luna? Son los opuestos en nosotros. Los opuestos en la vida. Entonces, esto es lo que busca el Hatha Yoga. Y sus prácticas, ¿cuáles son? ¿Van bien o los estoy durmiendo? Espero que vayan bien. Hagan un gestito, si no. Sus prácticas son, por ejemplo, las asanas. Vamos a tomar un poquito de ejemplo el Hatha Yoga Pradipika. ¿Para qué hacemos asanas? Si algunos se atreven. No se atreven. Bueno, para estimular ¿qué? El sabio Svatmarama lo dice muy sintéticamente. La práctica de asanas nos lleva a lograr buena salud, estabilidad y liviandad del cuerpo. Algo que no tenía pensado, pero ya que estamos, lo decimos. ¿Sabemos para qué practicamos asanas según Patanjali en los Yoga Sutras? No es lo mismo. El beneficio que me dice, que en realidad después van a llevar a lo mismo, pero el beneficio, según el Hatha Yoga Pradipika, es buena salud, estabilidad y liviandad del cuerpo. Mientras que Patanjali nos sugiere al asana, sin darnos explicación de ningún asana en particular, porque lo que busca es una postura meditativa, nos dice que cuando se domina y se logra la perfección en el asana, los pares de opuestos no perturban más. Ya no hay frío, calor que me distraigan.
me voy a sentar a meditar, pero qué frío que hace en este salón, no me afecta. O necesitaría más calor, no me afecta. Es decir, o me duele el dedo gordo del pie. Cuando el asana se domina, los pares de opuestos no perturban, entonces uno puede permanecer en la postura de meditación largo tiempo y dedicarse a los angas o pasos más superiores del yoga de Patanjali. Entonces, estas cosas entre los que muestran los textos, también el profesor de Hatha Yoga la tiene que conocer. Pero fíjense que igual uno dice, claro, por eso no describe posturas Patanjali y en los textos antiguos me describen muchas posturas de Hatha Yoga. Pero fíjense que en el Hatha Yoga Pradipika, no voy a hablar de los otros textos porque si no necesitamos quedarnos hasta la noche, él dice que las 4 posturas más importantes son 4 posturas sentadas de meditación. Es decir, que el Hatha Yoga también apunta a la meditación. Es más, muchas veces pensamos que el Hatha Yoga y el Raja Yoga son 2 cosas totalmente diferentes, opuestas, que no se tocan entre sí. Pero en realidad no es así. El Hatha Yoga es el medio que me va a llevar al estado de Raja Yoga. Y esto lo aseveran los textos antiguos. Por ejemplo, fíjense, ¿qué dice acá? El Hatha Yoga Pradipika. En los primeros 2 versos dice: saluda a Shiva, el primer señor del yoga que enseñó el Hatha Vidya a su esposa Parvati, el cual, como una escalera, esto me está diciendo que es un medio, conduce hacia el Raja Yoga. El yogi Svatmarama, después de saludar solemnemente a su maestro, establece desde el principio que el Hatha Vidya es solamente un medio para la realización del Raja Yoga. Para quienes vagan en la oscuridad de las diferentes doctrinas en conflicto, incapaces de seguir el Raja Yoga, el compasivo Svatmarama ofrece la luz del Hatha Vidya. Y agregué otros versos, pero voy a leer uno más, nada más, porque si no, ya veo que me extiendo mucho. A ver dónde está. Que es importante. Hay muchos que solo son Hatha Yogis y no conocen el Raja Yoga. Esos son simples practicantes que nunca alcanzarán los verdaderos frutos de sus esfuerzos. Entonces, si nos limitamos al Hatha Yoga, asanas y pranayama, el estado de Raja Yoga va a estar lejos. El Hatha Yoga es el medio que me ayuda. Y después, inclusive, los textos dicen que se deben practicar ambos en simultáneo hasta alcanzar el estado de Raja Yoga. Después el Hatha Yoga ya no hace falta. Entonces, bueno, ahí empezamos a acomodar un poco las cosas. Después tenemos los kriyas, voy a ir un poquito más rápido porque ya veo que no llegamos con los temas, que son las limpiezas del Hatha Yoga. Tenemos el pranayama, que acá sí me quiero detener un poco, porque el pranayama, no sabemos nada del pranayama. ¿Por qué hacemos pranayama? ¿Para qué? El pranayama necesita que lo respetemos. El prana es la energía divina, es la energía de Dios. Pero no lo tenemos presente eso. Entonces, hay muchas cosas. A veces como profesores lo practicamos poco. Y tenemos que practicar. No grandes pranayamas, cosas simples, como una buena respiración rítmica. Nadisodhana pranayama, sin retenciones, Muhashi, cosas sencillas. La respiración completa primero, obviamente. Pero no nos tratamos con respeto. Practicamos poco, practicamos por los motivos equivocados, practicamos mal, que es peor que practicar poco.
porque ahí puede haber daño. De hecho, Svatmarama dice, el pranayama cura todas las enfermedades bien practicado o puede ocasionarlas. Cuanto más sutil es la práctica, más cuidado y más respeto la tenemos que hacer. Todas se merecen respeto, pero cuando enseñamos, cuidado eso. Y lo peor es que a veces, como profesores de Hatha Yoga, enseñamos pranayama a gente que no sabemos si puede hacer pranayama o qué tipos de pranayama puede hacer. Enseñarle que haga el asana o la práctica de movimientos, ya adaptando su respiración a esos movimientos y estando atento a esa respiración, en la permanencia, en la postura, la mente está ahí. Eso es pranayama también. Siempre, alguna vez, alguien se acercó a la escuela donde yo doy clase, Almagro, me desvío un poquito, y preguntó, ¿no? ¿Pero ustedes hacen pranayamas en las prácticas de externos? Y primero sí, claro, con cada postura, con cada movimiento, estamos atentos a la respiración, con la mente en calma, ahí estamos haciendo pranayama. No, pero yo quiero las técnicas, ¿no? Ujashi, Nadisodhana, las retenciones. Primero, ¿dominamos la respiración? ¿Dominás una respiración completa? Tu respiración, si te propones cambiar tu ritmo respiratorio habitual, ¿lo podés sostener? Si la respuesta es no, ¿por qué estamos hablando de esas técnicas? Tenemos que primero aprender lo básico de ese pranayama y tratarlo con respeto. ¿Para qué practicamos pranayama según el sabio Svatmarama? Aparte de, ¿no?, que buscamos despertar a Kundalini, ya lo hablamos, para prolongar la vida, porque nuestra vida depende de ese prana, y para serenar a la mente. Y a veces practicamos el pranayama, justamente acá viene la falta de respeto, o la falta de conciencia o de discernimiento, practicamos pranayama porque nos atrae una técnica determinada per se, ¿no? Y queremos hacer retenciones. Y de golpe la mente no se serena, la mente se tensiona, el cuerpo se cansa. A veces hasta no. Entonces, ahí, eso no es una práctica de pranayama. Eso es un esfuerzo respiratorio. No podemos decir que es pranayama, porque el pranayama me tiene que serenar, no esforzarme, física y mentalmente. Entonces, cuidado con esas cosas, tratémoslos con respeto. Pero bueno, volvemos al Hatha Yoga. El pranayama es importante. ¿Y por qué? En especial, si ese pranayama lo realizamos con bandas y mudras, esa técnica de pranayama ayuda al despertar de Kundalini. El pranayama por sí solo es bueno, pero para lograr, ¿no?, ese despertar, el texto recomienda que esté acompañado por bandas y mudras, que ellos tratan todo por igual en los textos antiguos. No es un apartado para bandas y un apartado para mudras. Tratan todo como mudras. Entonces ahí sabemos para qué practicamos el pranayama. Entonces, si yo veo que intento y a la tercera vuelta me siento tensa, significa que no tengo que insistir. Lo dejo para otro día, porque no es lo que tengo que lograr. Y los mudras, ¿qué sabemos de los mudras? ¿Qué son los mudras en el Hatha Yoga? ¿Para qué se hacen? Todos estamos acostumbrados, la mayoría, a hablar de lo que son los hasta mudras, los mudras de las manos. Y que en general los hacemos para inducir determinados estados mentales que en conjunto, digamos, con sus diferencias o similitudes, van a preparar a esa mente para la meditación. Pero en el Hatha Yoga los mudras se hacen, entre otras cosas, pero vamos a ir a la central, que es para despertar a Kundalini. Y los mudras no son esos gestos con las manos de los que hablamos habitualmente. Los mudras en el Hatha Yoga implican, y quizás a veces no conocemos tanto, puede implicar el uso de todo el cuerpo en una determinada postura. Puede implicar que haya retención del aire. Puede implicar
que haya bandas. Por ejemplo, el Mahamudra, hay pequeñas variaciones si uno lo lee en el Heranda Samhita, si uno lo lee en el Hatha Yoga Pradipika, pero el Mahamudra es como, podríamos decir, una media pinza, ¿no? En la que un talón va contra el perineo, uno se toma de los dedos del pie, de la pierna extendida, el tronco está perfectamente alineado, no tengo que redondear la espalda, y ahí aplico los 3 bandas en simultáneo. ¿Y qué dice que hace ese Mahamudra? Bueno, Hatha Yoga Pradipika dice que obliga a que el prana ingrese a Sushumna. Entonces eso es lo que buscan los mudras en el Hatha Yoga. Obviamente en nuestras prácticas de Hatha Yoga agregamos los mudras con las manos, porque todo suma. Hay que cerrar todos los orificios. Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Sí. Bien. Bueno, entonces hablamos de pranayama, hablamos de mudras. Y ahí termina la práctica del Hatha Yoga. No tenemos más nada. Kriyas, asanas, pranayama, mandasimudras. No hay nada más. Sí, si no, no es un camino espiritual. Hay, según el texto, encontraremos distintas técnicas de meditación que son propias del Hatha Yoga, quizás, no, distintas a las que quizás hacemos habitualmente en nuestros salones de meditación, pero son meditaciones. Hay técnicas de concentración, por ejemplo, los panchadharanas, los 5 elementos, que están asociados a los chakras. Hay los textos hablan de distintas formas de samadhi. ¿Cómo? Samadhi es un estado, sí, pero bueno, tenemos que practicar samadhi. Tendríamos que practicar todos los días samadhi, si pudiéramos. Hay distintas formas de samadhi. Samadhi es la meta, como en los 8 pasos del yoga de Patanjali. ¿Cómo no va a estar el samadhi? ¿Sí? Pratyahara. En algunos textos también aparece como un anga más. Por ejemplo, en el Heranda Samhita es un anga el pratyahara, ¿sí? Previo a la práctica del pranayama. Entonces, hablamos de samadhi. ¿Conocemos qué es Nada Anusandana? Nada Anusandana es muy importante y esto lo tenemos que conocer. Es la escucha o la exploración del nada. ¿Qué es el nada? No la nada, el nada. El nada es un sonido espiritual, es un sonido interior. Los sonidos pueden ser ahat, justamente, o anahat. Fíjense, anahata chakra. Ahat es el sonido sin golpe. Son sonidos sutiles, espirituales, que se producen en nuestro interior, pero que no se pueden percibir con los oídos. Entonces, una forma que proponen algunos de estos textos de Hatha Yoga para alcanzar la experiencia espiritual es la exploración de ese sonido. No vamos a entrar en detalles, pero los sonidos, lo que dicen los textos, es que cuando uno empieza a percibirlos, cada vez se van sutilizando más. Hasta que finalmente el yogi entonces deja de estar enfocado hacia el exterior, porque está totalmente enfocado y concentrado en ese sonido interior. Y eso es lo que se llama el estado de laya en los textos de Hatha Yoga, donde el laya se lo puede traducir como disolución. ¿Disolución de qué? Y bueno, sería la disolución de la mente en el laya. La mente, eso samadhi, se funde, se une al sonido interior. Y no hay nada más. Entonces, estas cosas, hay otras formas de laya, pero bueno, estamos hablando de Nada Anusandana. Estas cosas del Hatha Yoga las tenemos que conocer, porque así vamos a saber qué podemos transmitir, qué es veraz, qué respeta la tradición. Uno no tiene que enseñarle todo esto a sus practicantes, pero teniendo desde este conocimiento yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué está bien, qué está mal, qué es fiel a la tradición o qué es merchandising. Porque el yoga a veces, lamentablemente el Hatha Yoga,
hacemos mucho merchandising con el Hatha Yoga y estas cosas entonces son las que nos van a decir hasta acá llego yo. Esto sí, esto no. Y bueno, un poquito más, algunas cositas importantes que me gustaría comentar. Bueno, hay muchos más temas que importantes, pero no vamos a llegar. Pero ¿qué pasa? El Hatha Yoga, para alcanzar este estado de Raja Yoga, me propone, dijimos, las asanas, el pranayama, los bandhas, los mudras, en relación al cuerpo, digo, ¿no? También. Pero no todo el mundo está capacitado para hacer estas prácticas. Saludable, tiene un organismo, un estado mental, como emocional, como para hacer estas prácticas. Y entonces, si yo quiero hacer algo que me ayude en mi camino espiritual, pero que tenga que ver con mi cuerpo, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá aparece un concepto que no sé si todos lo conocen, que es muy antiguo en la tradición del yoga, pero que quizás no muy conocido, que es lo que se llama como Sukshma Vyayama. Sukshma Vyayama es lo que en Hastinapura, pues nosotros hacemos nuestro Sukshma Vyayama, llamamos prácticas articulares. No es la postura estática, no es la práctica con un gran pranayama, es movimiento de las distintas articulaciones del cuerpo. Sukshma Vyayama lo que hace es ir ejercitando y trabajando secuencialmente las distintas articulaciones del cuerpo. Empezando por la cabeza, voy bajando, trabajo el cuello, luego los hombros y así continúo. ¿Y por qué nos sirve Sukshma Vyayama? Sukshma Vyayama es accesible entonces a gente que quizás físicamente está limitada para hacer asanas, o para hacer grandes pranayamas, o para hacer los mudras del Hatha Yoga. Pero Sukshma Vyayama, si está bien hecho, tengo que estar atenta a tres aspectos: la parte física, el movimiento, la respiración, en que vamos sumando todo, lo que es necesario en una buena práctica de Hatha Yoga, y la concentración, la mente tiene que estar enfocada en algo. Entonces estoy realmente practicando, sin llegar a exigirle o forzar al cuerpo. Entonces Sukshma Vyayama, que es una práctica que lamentablemente no se conoce mucho, es muy importante la práctica articular. Va trabajando secuencialmente el cuerpo, como dijimos antes, estimula la microcirculación sanguínea en esa parte del cuerpo, moviliza el prana, elimina obstrucciones en la circulación del prana. Entonces tenemos todos los efectos del Hatha y los beneficios del Hatha Yoga sin hacer una práctica quizás que no es apta para nosotros. Este Sukshma Vyayama se puede practicar solito, como práctica, o inclusive puedo practicar Sukshma Vyayama como un precalentamiento, si no quiero hacer, por ejemplo, Surya Namaskar, como un precalentamiento previo a la práctica de asanas. Y después conocemos algo que se llama Sthula Vyayama, que es Sthula Vyayama, trabaja a todo el cuerpo, exige más físicamente, pero también es movimiento que trabaja a todo el cuerpo, y ahí estimulo la circulación no en un lugar, estimulo la circulación de la sangre, del prana, a nivel de todo el cuerpo. Estas dos prácticas son muy importantes. Las trajo, podríamos decir, el maestro Maharishi Kartikeyaji Maharaj, ¿sí? Y después se las enseñó a su discípulo, que Swami Dhirendra Brahmachari, que escribió un libro y las transmitió al mundo moderno, pero sin embargo no las conocemos. Tenemos que conocerlas. Y bueno, voy a tratar de ser sintética. Importante, el yoga, hay muchos más temas, ¿no? No hablé de Vedas, no hablamos de Vedanta en sí, no hablamos de las filosofías de la India, pero todo eso también. No hablamos de asanas, posturas específicas, ni de Surya Namaskar, porque eso seguro que todo lo manejamos,
Si, por ejemplo, conocemos los mantras de Surya, bueno, deberíamos conocerlos. Toda buena práctica empieza aparte con una pequeña meditación, la práctica per se, y tengo que cerrar con meditación. La meditación es la práctica más importante del yoga en general, no del hatha, del yoga. Y el yoga también, aunque no es una terapia per se, ayuda a nuestra salud, a mantener la salud, a mantener el bienestar y a combatir o atenuar la enfermedad. No siempre va a haber cura, pero ayuda. Pero para entender cómo nos ayuda el yoga, fíjense que no dije acá hatha yoga, dije yoga, otra vez, bien amplio. Tenemos que entender qué es la salud, qué es la enfermedad y qué es el bienestar. La salud, los distintos textos tradicionales, no me voy a detener en eso, prometo, nos hablan de las distintas cualidades de aquel que presenta salud. En el Bhagavad Gita, en los Yoga Sutras, en los textos de Hatha Yoga, de lo que es la salud física, mental y espiritual. Pero podemos sintetizar lo que es salud en un solo término, svastia. ¿Qué significa svastia? Sva de ser y tia de permanecer. Sería la permanencia en nuestro propio ser. Ser con mayúscula, no este yo, mi egoidad, sino lo divino en mí, ¿sí? Entonces eso es salud para la tradición india. ¿Y cómo mantengo esa salud? Viviendo una vida yógica. Cuando me desvío, mi vida empieza a ser adármica, o hay muchos kleshas, el cuerpo enferma. Ahora, si yo permanezco, vivo una vida yógica, tengo buenos hábitos, los principios del yoga, ¿no? Practico yamas, niyamas, la relajación del cuerpo, la meditación, una buena alimentación, estudio textos sagrados, oro, medito, voy a cuidar mi salud, voy a estar en línea con ese ser y va a haber salud. Y uno dice, ¿por qué eso es sinónimo de salud? Si yo tengo un preinfarto, ¿qué tiene que ver esto con el ser? Mucho, no con el ser, sino con mi mente. Justamente cuando nos salimos de este ser es cuando aparece la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando la mente, dice el sabio Patanjali, están los kleshas, las aflicciones innatas. Cuando estos kleshas están muy activos, generalmente estamos apegados al mundo y vivimos buscando buscar lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. Y entonces, en esa búsqueda, empezamos a generar estrés, hábitos poco saludables, emociones negativas. ¿Quién enferma? La mente. Lo primero, enfermó la mente. Entonces, la consecuencia inmediata después de esto es que, ¿quién sigue? Nuestro cuerpo pránico. El prana ya no circula como debería. Esto se transmite luego al cuerpo y ahí aparece la enfermedad. Entonces sí, uno diría, y no, sí, tuvo un preinfarto porque está a 1000 con su trabajo, y sí, justamente. O porque quería comprarse su casa nueva en la costa y no pudo. Bueno, porque le damos importancia a eso. Ahora, si yo volvemos al principio de la charla, ¿no? La mente equilibrada, como dice el señor Krishna, ecuánime en la dicha y en la pena. No pude, no lo logré, estoy serena, permanezco en mi ser, en mi centro. ¿Vale la pena? Esto es lo más importante, le doy el lugar que corresponde. Entonces, todas estas cosas son básicas, las tenemos que conocer. Y antes de cerrar, ¿cuál es la práctica más importante del yoga? No me digan.
El asana, que es hatha. El pranayama, la meditación. La meditación. No importa si hago yoga, si soy budista, si soy cristiana, la oración, si quiero decirlo. Pero si no, no hay samadhi, no hay nirvana, no hay éxtasis. No importa los términos. La única forma en que uno se va a realizar es meditando. Y esto es toda una unidad, tenemos en el curso, sobre lo que es la meditación. Patanjali justamente nos habla de el Antaranga Sadhana, la práctica interna, que son los 3 últimos pasos del Ashtanga Yoga. Dharana, Dhyana y Samadhi. Los primeros 5 pasos son maravillosos, son importantes, no hay que dejarlos de lado, pero son los que me preparan para estos 3. Si yo no practico estos 3, puedo ser una ñani. No sería una ñani tampoco, porque sería conocimiento, el ñaña vivencia. En el ñaña también hay vivencia, hay samadhi. Sería una gran conocedora de los textos tradicionales, pero no va a haber nada más. Entonces, la práctica principal es la meditación. Y ¿conocemos la diferencia entre dharana, dhyana y samadhi? Explicada con palabras sencillas para entender qué es la meditación. La meditación no siempre decimos voy a meditar. En realidad es voy a intentar meditar. Porque la meditación es un estado. Yo entro al salón y bueno, trato. ¿Sucederá o no sucederá? Dharana es concentrarse, es fijar toda la atención mental en un punto. En algún momento, primero tenemos que lograr dharana, con la fuerza de nuestra voluntad, esforzarnos. Cuando ese dharana se transforma en una forma de concentración que se da en forma continua, ininterrumpida, y ya ahí no hay ningún esfuerzo de mi parte, eso es el estado de meditación, eso es dhyana. Yo intento, me siento ahí y trato. Trato primero de concentrarme. En algún momento aparece el estado de dhyana. ¿Y qué diferencia hay entre dhyana y samadhi? Si yo entro en estado de meditación, ¿me realizo? ¿Ya está? ¿Me libero? No. Porque necesito samadhi. Y aparte sabemos que hay distintos grados de samadhi. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dhyana y samadhi? Es muy sutil, ¿no? En dhyana todavía hay dualidad. Yo meditando ¿sí? En samadhi uno se funde con el objeto de meditación, brilla solo el objeto de meditación. Es como si uno perdiera la conciencia esa que dice de mi individualidad, yo acá estoy meditando y ahí brilla solo el objeto de meditación. Entonces, esa es la diferencia entre dharana, dhyana y samadhi. Pero si yo no intento meditar, no va a haber samadhi. ¿Se entiende? ¿Y qué elijo para meditar? Bueno, eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Hay varias formas, hay muchas técnicas de meditación, pero básicamente puedo meditar concentrada, la meditación concentrada, en la cual elijo un objeto de meditación, un soporte, en el que trato de enfocar mi atención en ese objeto, que particularmente me parece quizás la forma de meditar, porque es difícil, más sencilla, porque la mente enseguida si no se va. ¿Y qué elijo? Y elijo algo por lo que siento afinidad, porque la mente va hacia donde le gusta. Si elijo algo que nada que ver, que no me atrae, sabemos que todas las formas de Dios son ese mismo Dios, pero quizás uno siente más afinidad por Shiva, otro siente más afinidad por Jesús, a otro le sirve concentrarse en su propia respiración. Pero hay algo donde yo trato que mi mente se pose. Después está la práctica de atención plena, nos hablan en el curso de certificación, donde no hay un soporte que yo elijo.
sino que simplemente estamos atentos a los propios pensamientos. Los dejamos pasar. Difícil, ¿sí? Yo creo que es mucho más difícil. Es ser testigo de los propios pensamientos sin identificarnos con esos pensamientos. Sin quedarme enganchada, que ese pensamiento me absorba y empieza a desarrollar toda una teoría en función de ese pensamiento que apareció por casualidad. La idea es ser testigo. En algún momento esos pensamientos pierden fuerza. Le damos el significado que realmente tienen. No son peligrosos. Nosotros pensamos que esos pensamientos son peligrosos. Les damos un poder que no tienen. Eso es lo que voy a ir descubriendo de a poco. Pero como forma de meditación, quizás es más complicada. Yo creo que la mejor meditación que podemos hacer es la devocional. Cuando elegimos a nuestro Ishtadevata tutelar, por quien sentimos afinidad, amor, porque la mente ahí fluye sola. La mente se dirige sola. ¿Y cómo medito? Y bueno, con constancia. Otra vez, fe en la práctica. Volvemos a Vyasa, como dijimos antes. Sin interrupción, todos los días. ¿Necesito de 1 hora? Y no, si me cuesta empiezo por 2 minutos. Pero todos los días. En un lugarcito que yo elijo en mi casa, que dedico pura y exclusivamente. Entonces, meditación y samadhi, las 2 prácticas más importantes. A eso apuntan todas las filosofías del yoga. A eso apuntan todos los senderos del yoga. ¿Sí? A eso apuntan todas las tradiciones. Entonces, bueno, nos quedaron muchos más temas en el tintero, pero para cerrar, vamos a hacer como una pequeña meditación en la que vamos a compartir unos pequeños fragmentos del Katha Upanishad. ¿Sí? Entonces, alineamos la postura, cerramos los ojos, la columna perfectamente alineada, suavizamos la respiración. Vamos a repetir 3 veces el sagrado sonido del Om. Que Él juntamente nos proteja, que Él juntamente nos beneficie, que juntos podamos hacernos de fuerza y hombría, que nuestro estudio esté para nosotros lleno de luz, que no nos odiemos jamás. Om, paz, paz, paz. Las facultades indriya de naturaleza separativa nacen y decaen. El sabio no se apesadumbra, pues comprende que son productos de la separatividad. Superior a las facultades es la mente. Superior a la mente es el intelecto, sattva. Por encima del intelecto está Mahat, la mente universal. Por encima de Mahat está lo inmanifestado. Más alto que lo inmanifestado está el espíritu,
Purusha, omnipenetrante y sin señal indicadora alguna. Al conocedor, el ser nacido se libera y marcha a la inmortalidad. Su forma no está a la vista, nadie jamás lo ve con los ojos. Se lo capta con el corazón, con el pensamiento, con la mente. Los que saben esto se vuelven inmortales. Cuando se detienen los 5 instrumentos de conocimiento, los sentidos, junto con la mente, y cuando no oscila el discernimiento, a ese estado se lo considera supremo. Opinan que es yoga la firmeza del control de las facultades, los sentidos, pues el yoga consiste en estar atento al surgimiento y descenso de los pensamientos. Cuando se libera de todos los deseos que se cobijan en el corazón, el mortal deviene inmortal y alcanza a Brahman aquí mismo. Cuando aquí mismo se cortan los nudos del corazón, entonces el mortal deviene inmortal. En esto y nada más consisten las enseñanzas de las Escrituras. 101 nadis hay en el corazón. Uno de ellos va hasta la coronilla. Ascendiendo por este, se va a la inmortalidad. Saliendo por los otros, uno se convierte en toda suerte de condiciones. El espíritu, del tamaño de un pulgar, es la interna mismidad, siempre posada en el corazón de los seres nacidos. Has de extraerlo de tu cuerpo con paciencia, como la médula del pasto. Hay que saber que aquello es resplandeciente e inmortal. Sí, hay que saber que aquello es resplandeciente e inmortal. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Nagdashitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om, que Él juntamente nos proteja, que Él juntamente nos beneficie, que juntos podamos hacernos de fuerza y hombría, que nuestro estudio esté para nosotros lleno de luz. Om, paz, paz, paz. Permanecemos en silencio unos instantes. Llevamos ambas palmas juntas al centro de nuestro corazón y nos inclinamos agradeciendo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Sé que quedaron muchos temas en el tintero, que fui muy rápido, que quizás alguno quería escuchar alguna otra cosa, otros escucharon lo que querían, pero bueno, es como que se trató de hacer un resumen rápido
Si quieren, les comparto en qué escuelas, les comento, se va a dar. Sí. Y en qué horarios, ¿sí? Buena idea. En Lomas de Zamora se va a dar los miércoles de 18 a 21 horas. En Flores se va a dar los primero, segundo y tercer viernes de cada mes de 8:45 a 12:45 de la mañana, o misma idea de 17:45 a 21:45 horas. En Almagro se va a dar los miércoles de 18 a 21 horas. En San Isidro se va a dar los sábados de 9 a 12 horas. Y después, para aquellos, se va a dar en Neuquén también, pero todavía no está el horario, parece. Para aquellos que están muy lejos de todas estas filiales que nombré, ¿no? Que viven en provincia o más alejados aún, o gente de otros países, va a haber un horario en Colombia, ¿sí? Que va a ser virtual. Los sábados de 8 a... No, perdón, ese es otro horario. Los viernes, ese es presencial. Los viernes de 19 a 22 horas. Ese horario en Colombia va a ser virtual para la gente que esté lejos. Y los demás que mencioné son todos presenciales. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Cuánto dura la formación? Ah, buena pregunta, gracias. Dura 9 meses. ¿Sí? Vamos a comenzar a mediados de marzo. Las clases comienzan el 15 de marzo en la fundación. Así que bueno, según el día que cada uno elija, a partir de ahí arrancaríamos hasta mediados de diciembre, 15 de diciembre. Y bueno, la carga horaria es de 3 horas en la mayoría, pero bueno, eso depende un poquito de la organización. Bueno, buenísimo que preguntaste. A ver si hay alguna información más. Bueno, si quieren más información pueden escribir al mail ayush@stinapura.org.ar o si no, comunicarse telefónicamente si no tienen el mail, otra vez, ayush@stinapura.org.ar o telefónicamente a cualquiera de las filiales que mencioné. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.